Capítulo 6. ¿Es un alfa? Habían pasado unos minutos desde el ataque. Los Ale rápidamente se llevaron el cuerpo del hombre lobo inconsciente y lo llevaron al desván, donde lo ataron y lo dejaron en una habitación aparte. La madre de Scott también fue trasladada al desván, pero la dejaron durmiendo en el sofá. Mientras tanto, Scott estaba en una silla, y Laura, con Mateu, le curaba las heridas. Dios mío, cachorro, esto se ve horrible. ¿Qué pasó ahí fuera? Preguntó Laura con cara de preocupación. Todos estaban alrededor mirando a Scott, excepto Peter, que vigilaba al hombre lobo capturado. Mi mamá nos trajo aquí porque era muy tarde. Quería dejar a Cora y también hablar contigo, dijo Scott mientras resistía el impulso de gritar de dolor. Había sufrido heridas graves, pero no como humano, así que le costaba no gritar. Talia solo levantó la ceja derecha, sorprendida. ¿Yo? ¿Por qué? Preguntó Talia. Scott asintió y, antes de que pudiera hablar, Cora lo interrumpió. Porque el idiota del mejor amigo de Scott le dijo a la madre de Scott y a su padre, el sheriff, que Derek golpeó a Scott, dijo Cora con el ceño fruncido, realmente quería golpear a Stiles. Vale, lo entiendo. Ahora dime, ¿por qué estaba Cora contigo? Preguntó Talia un poco preocupada. Ella fue quien dejó que Cora saliera sola. Sabía que su hija quería volver al bosque. De hecho, Cora era la única que no había ido al bosque hasta ese día, simplemente por ser menor de edad. Pero ahora, una nueva duda la asaltó. ¿Por qué estaba su hija con Scott y su madre? Bueno, estaba en el bosque y. Me lo encontré allí, dijo Cora un poco nerviosa. Talia la miró y asintió. Derek parecía un poco irritado al mirar a Scott, y Laura solo miró a su hermana, luego a Scott y empezó a reírse, comprendida. Salí a correr, me gustaba el lugar, y entonces oí algo y creí que un hombre lobo me había elegido como presa, y Cora pensó que era un intruso. En fin, nos encontramos allí, corrimos un rato y la invité a comer algo en mi casa. Comimos, hablamos y nos reímos mucho, hasta que, bueno, mi amigo y su padre vinieron a mi casa a comer algo y, al reconocer a Cora, se le escapó la lengua al ver que Derek me había dado una paliza. Mi madre y el sheriff Stilinski estaban muy enojados, pero después de un rato, logramos calmarlos. El único problema es que mi madre quiere hablar con Derek y contigo, dijo Scott mientras miraba a Talia y le contaba sobre él y Cora. Entiendo, me ocuparé de eso más tarde, dijo Talia con cara seria, ocultaba bastante bien su molestia, la verdad es que no quería lidiar con una madre humana y explicarle por qué su hijo adolescente hombre lobo golpeaba al niño humano. Buena historia, cachorro, pero pregunté por los hombres lobo, dijo Laura con una sonrisa. Yo también tengo curiosidad por eso, dijo Mateu con una expresión más seria comenzando a cubrir las heridas. Ah, eso es fácil. Venía hacia aquí cuando el Omega atacó el coche. Mi mamá se detuvo porque estaba perdiendo el control del vehículo. Entonces la agarró, salimos del coche y nos enfrentamos al hombre lobo. Después de unos segundos, él derribó a mi mamá y nosotros lo derribamos, dijo Scott con tono relajado mientras les contaba la historia. Se sorprendieron mucho al oír eso. En realidad, fue Scott quien lo derribó. Deberías haberlo visto cuando el hombre lobo se llevó a su madre. Le gritó y le ordenó que la soltara, y el hombre lobo obedeció. Claro, nos atacó después de un rato, pero luego Scott lo derribó, dijo Cora con una sonrisa mientras recordaba los hechos. Los Ales se sorprendieron con la historia, especialmente Talia y Mateu, quienes se miraron con preocupación y emoción a la vez. ¿Me estás diciendo que este niño venció a un hombre lobo? Preguntó Derek con incredulidad mientras señalaba a Scott, quien solo le sonrió a la cara. Sí, él también me protegió, me dijo que aullara por ayuda, y él estaba peleando y lastimó al hombre lobo de ojos amarillos, claro, al final nos derribaron, pero por un rato tuvimos la ventaja gracias a Scott, por suerte Emily y el tío Mateu vinieron a ayudarnos, dijo Cora con seguridad. Él también me salva del hombre lobo, así es como se lastimó, dijo Emily con algo de culpa y una sonrisa triste, estaba feliz de que la salvara, pero no estaba feliz de que él saliera lastimado. Guau, qué valiente eres, cachorrito. Gracias por salvar a mi familia, dijo Laura, impresionada por el chico, y luego le dio un beso en la mejilla.
Tras hacerlo, escuchó dos gruñidos de Emily y Cora, que la miraban con el ceño fruncido. Al notarlo, Laura sonrió y decidió bromear un poco con su hermanita y su primo, así que abrazó a Scott con mucho cuidado y le dio otro beso en la mejilla. Matthew sonrió, mientras que Talia y Derek pusieron los ojos en blanco al ver lo que hacía Laura. Scott, por su parte, estaba un poco preocupado. Aunque su cuerpo era el de un niño, su mente era la de un adulto, y la verdad es que Laura le resultaba muy atractiva. Claro que ahora mismo le gusta Cora, pero aún así, se sentía un poco incómodo con las acciones de Laura. Disculpen la interrupción, el prisionero está despierto, dijo Peter con tono aburrido e irritado. Talia asintió y estaba a punto de ir a la otra habitación cuando se le ocurrió una idea. Quería ver qué tan alfa era Scott y su potencial. Scott, ¿te importaría venir conmigo? De hecho, quiero que todos vengan, dijo Talia. Scott sonrió, asintió y se soltó del abrazo de Laura. ¿Todos? ¿Están seguros? Preguntó rápidamente Matthew, preocupado por las niñas, especialmente por su hija. Sí, dijo Talia, y luego le dedicó una sonrisa tranquilizadora y se alejó. Matthew asintió con seriedad y miró a Cora y Emily con una sonrisa. Todos se dirigieron a la otra habitación, donde Peter observaba al hombre lobo atado con seriedad. Tú. Pequeño pedazo de mierda. Voy a matarte, voy a apuñalarte con tu propio cuchillo y luego te arrancaré cada extremidad del cuerpo, dijo el hombre lobo inmediatamente cuando miró a Scott. En la mente del hombre lobo, todo habría ido bien si no fuera por Scott y su estúpido cuchillo. Todos parecían sorprendidos por el constante discurso del hombre lobo contra Scott, pero eso solo pareció dejar en claro que Scott realmente lo derriba. Scott, quiero que le des una orden, dijo Talia con voz seria, ganándose la mirada de los presentes y la mirada confundida de Peter. Pero, no sé cómo hacer eso. La verdad era que Scott sí sabía cómo hacer eso, después de aprender a controlar todos sus poderes como alfa en el pasado, incluso después de perder su estado de poderes alfa, todavía sabía cómo hacer ciertas cosas, y las órdenes de alfa eran una de esas cosas. Incluso como humano todavía podía usar su lobo interior para dar órdenes, claro, no eran tan poderosas como las que podía hacer como hombre lobo. Solo inténtalo, dijo Talia con una sonrisa tranquilizadora. Scott fruncía el ceño, pero no por la misma razón que los demás. Scott no sabía si debía exhibirse tanto. Cuando le dio esa orden al hombre lobo, era por su madre y estaba un poco enojado, así que no tenía el control total. Pero ahora daría órdenes delante de todos. Esto podría usarse como ventaja, pero los resultados eran demasiado impredecibles. No te atrevas a ordenarme. Pequeño bastardo, no me importa qué clase de hombre lobo seas o a qué manada de hombres lobo pertenezcas, aún así te arrancaré el corazón del cuerpo. Dijo el hombre lobo con fríos ojos azul acero, colmillos y garras tratando de intimidar a Scott, quien solo pareció molesto y puso los ojos en blanco ante la sorpresa del hombre lobo y divertido de los Ale. ¿Por qué todos siguen pensando que soy un hombre lobo? Preguntó Scott con cara de inocente y confundido, mientras le preguntaba a Talia, quien se encogió de hombros. Sabía que estaba mostrando demasiado su lobo y por eso todos los hombres lobo lo confundían con uno de los suyos. Quizás porque estás rodeado de hombres lobo, dijo Matthew con una sonrisa, intentando tranquilizar a Scott. Scott le sonrió, comprendiendo su intención. De repente, la sonrisa de Scott se desvaneció cuando el hombre lobo volvió a hablar. Debería haber matado a tu madre cuando tuve la oportunidad, y luego matarte a ti, bastardo, y llevarme a la niña conmigo. Arruinaste todo. Dijo con un gruñido peligroso, acercándose a Scott. Scott estaba completamente serio, con el ceño fruncido, y seguía mirando al hombre lobo a los ojos, sin importarle que estuvieran a solo centímetros de distancia ni que le mostrara los colmillos. Permanecieron así durante varios segundos, y el hombre lobo empezó a sentirse extraño ante la intensa mirada de Scott. Scott no se echó atrás. En cambio, dio un paso adelante, haciendo que el hombre lobo se estremeciera un poco y sorprendiendo a los Ale al mismo tiempo. «Cállate», dijo Scott con una voz lenta y peligrosamente fría. El hombre lobo cerró la boca e intentó retroceder.
Incluso dejó de mirar a Scott e intentó mirar hacia otro lado. Esto sucedió porque Scott estaba enojado con el hombre lobo, así que decidió aterrorizarlo un poco usando a su lobo. ¿Cómo hace eso?, preguntó Derek en voz baja con una gran sorpresa escrita en su rostro. No podía creer que Scott le estuviera dando una orden a un hombre lobo. Él puede hacer eso, y en el futuro hará mucho más, dijo Talia también hablando en tono de voz bajo. La diferencia era que ella estaba bastante emocionada e impresionada. Oye, no mires hacia otro lado, dijo Scott mientras agarraba al hombre lobo por el cuello. Al oír esto, Laura y Mateo quisieron acercarse para ayudar a Scott, pero Talia, que quería ver más de su potencial, y Peter, curioso por lo que estaba sucediendo, los detuvieron. El hombre lobo le gruñó levemente a Scott. Scott ni siquiera se inmutó y, en cambio, presionó el cuello del hombre lobo, haciéndole sentir dolor. No mires hacia otro lado. No hables a menos que te lo pidan. Y. No vuelvas a intentar tocar a mi madre, ni a nadie de la familia Ale. Es una orden. La voz de Scott era muy tranquila, pero también peligrosa, y al final, su voz se alzó y se sintió poderosa. No era un rugido, pero tenía el poder de someter fácilmente al hombre lobo frente a él. Los ojos del hombre lobo brillaron con un azul intenso antes de que su color se desvaneciera y el hombre simplemente permaneciera allí, sin garras ni colmillos a la vista. Scott se dio la vuelta para irse y entonces vio a los Ale con expresiones diferentes. Talia estaba tranquila y tenía una sonrisa de satisfacción. Mateo parecía muy emocionado y tenía una enorme sonrisa. Laura estaba muy sorprendida y, al cruzar miradas con Scott, no pudo evitar sonreír. Derek parecía no poder creer lo que acababa de ver. Emily y Cora estaban asombradas y, con grandes sonrisas, miraban a Scott con admiración. Peter parecía un poco raro en comparación con los demás, pero Scott pensó que era Peter siendo Peter. Necesito hablar contigo, en privado, dijo Talia con expresión seria, indicándole a Scott que la siguiera. Nadie más los siguió. Una vez que entran a otra habitación, Talia se queda parada junto a la puerta y mira a Scott mientras piensa cómo abordar el tema. ¿Algo anda mal? ¿Hice algo malo?, preguntó Scott con inocencia. No, no hiciste nada malo. De hecho, quería preguntarte algo muy importante, dijo Talia. Está bien, pregunta lo que quieras, dijo Scott con una sonrisa, aunque en realidad estaba un poco tenso. ¿Quieres ser uno de nosotros?, preguntó Talia de repente. Scott se sorprendió mucho, pero no era tan inesperado. Lo único sorprendente fue que Talia le preguntó si quería serlo, y lo hizo ahora, no antes, cuando se acababan de conocer, ni después de que ya hubieran formado algún tipo de vínculo. ¿Te refieres a un hombre lobo? Suena genial, pero no quiero, al menos no por ahora, dijo Scott, rechazando cortésmente la oferta. ¿Puedo preguntar una razón? Talia no pareció sorprenderse de que Scott rechazara el mordisco. Claro. Bueno, tú y tu familia me han enseñado mucho sobre este mundo, pero por lo que he aprendido, no creo estar preparada para convertirme en uno de ustedes. Es demasiado peligroso siendo tan joven, tanto para mí como para quienes me rodean. No quiero matar ni ser una marioneta. Así que, aunque me convierta en hombre lobo, nadie me controlará. Talia asintió, comprendiendo. Lo cierto es que, como sabía que era muy posible que Scott se convirtiera en un alfa verdadero, no esperaba que quisiera unirse a una manada. Quienes tienen el potencial para convertirse en alfa verdadero no suelen unirse a ninguna. Entiendo. Si algún día quieres convertirte en hombre lobo, dímelo y lo prepararé todo. Ahora bien, hay algo que creo que necesitas y que no es una opción. Necesitas entrenar para defenderte de los hombres lobo. Aún eres joven, y aunque pudieras enfrentarte a un hombre lobo un tiempo, eso no significa que siempre lo harás, y preferiría que estuvieras más preparada en el futuro, dijo Talia con una sonrisa tranquilizadora. Siendo completamente honesto, creo que tienes razón. Necesito estar más preparado para afrontar cualquier cosa, así que aceptaría el entrenamiento con gusto, dijo Scott con una sonrisa. Si hablamos de su mente y de la experiencia, Scott era más que capaz de luchar contra un hombre lobo, pero, por supuesto, el principal problema era su nuevo cuerpo.
Como Scott tenía el cuerpo de un niño de 10 años y aún era asmático, no podía luchar al máximo. Estaba entrenando para preparar su cuerpo para el futuro, para ser más fuerte, más rápido, más ágil y estar preparado para enfrentarse a cualquier cosa. Y, por supuesto, aunque su entrenamiento estaba funcionando muy bien, tener a alguien que le ayudara a entrenar sería óptimo para estar más preparado y ser aún más fuerte que antes. Perfecto. Entonces está decidido. A partir de la semana que viene comenzará tu entrenamiento, dijo Talia con satisfacción. De verdad quería asegurarse de que Scott estuviera a salvo, y aunque Scott dejó claro que no pensaba pertenecer a ninguna manada, aún así podría ser un gran aliado para su familia. Antes de que me olvide, quería preguntarte algo, dijo Scott con una voz infantil e inocente, algo a lo que ya se estaba acostumbrando cuando quería conseguir algo. Sí, pregúntame lo que quieras, aunque dijo que no estaba preparada para responder todas las posibles preguntas que Scott pudiera tener. ¿Sabes alguna forma de borrar los recuerdos de mi madre? Preguntó Scott con inocencia, sorprendiendo a la mujer que solo levantó la ceja derecha. ¿Por qué preguntas eso? Preguntó la mujer con curiosidad. Bueno, mi madre vio algo así como un hombre lobo y también vio cómo los ojos de Cora cambiaban de color. Aunque convenzamos a mi madre de que fue su imaginación, seguirá perturbándola un poco. No me malinterpretes, si algún día me convierto en hombre lobo, se lo diré porque sé que podrá con ello, pero ahora mismo creo que no es el mejor momento para que sepa la verdad sobre ti. Así que esperaba que tal vez supieras una forma de borrar o cambiar sus recuerdos, lo suficiente para que no supiera lo que realmente pasó, dijo Scott con expresión seria. Sabía que Talia podía ocultar o borrar los recuerdos de su madre sobre los acontecimientos recientes, así que esperaba que se ofreciera a hacer precisamente eso. Lo habría hecho él mismo, pero ahora mismo no podía transformarse físicamente en hombre lobo, así que no podía ver ni borrar la memoria de nadie. Lo entiendo. Tengo un método. Lo usaré para borrar la parte del encuentro con el hombre lobo. Desde su punto de vista, parecerá que se desmayó o tuvo un accidente, dijo Cora con expresión seria y preparando sus garras para proceder. Bien. Solo una pregunta más. ¿Le hará daño? Preguntó Scott con fingida preocupación. Ya conocía los riesgos de usar esos métodos. Había podido hacerlo varias veces, y no era precisamente un hombre lobo experimentado, pero aún así, nunca lastimó a nadie que usara esa técnica. Así que concluyó que Talia debería poder hacerlo sin problema. No te preocupes, no dolerá, al menos no mucho, solo el dolor inicial, ya que tengo que usar mis garras, dijo Talia, asegurándole a Scott que todo estará bien. Scott asintió. Una vez que despierte, querrá hablar contigo y Derek. La expresión en el rostro de Talia cambió inmediatamente. ¿Debería borrar ese recuerdo también? Dijo Talia en voz baja. La verdad es que hablaba sola, ya que no quería lidiar con Melissa. Scott solo se ríe. No funcionaría, Stiles y su padre saben que mi mamá quería hablar contigo, así que aunque no sepan que nos dirigíamos hacia aquí, en cualquier momento podrían preguntarle si ya habló contigo. Tienes razón. Supongo que me ocuparé de esto, dijo Talia con expresión agotada. Tras terminar su conversación, regresaron con el resto del grupo. Talia ya se estaba preparando para los siguientes eventos. De ahora en adelante, estaría a cargo de ayudar a Scott a entrenarse para luchar contra hombres lobo. Además, necesitaba tener una conversación con Melissa, la cual podría ser muy importante para el futuro, especialmente porque quería mejorar su relación familiar con Scott, así que necesitaba estar del lado de Melissa. Y finalmente, necesitaba enfrentarse a esta manada que se atrevía a invadir su territorio y atacar a su familia. Esto ocurría de vez en cuando. Una nueva manada intentaba someterla y apoderarse de su territorio. Desde el incendio, era muy probable que vinieran más manadas, pensando que la famosa manada Ale había perdido algo de poder. Necesitaba dejar claro que los Ale siempre resistirían y vencerían a nuevos enemigos, pasara lo que pasara.
3 años y unos meses después, el bosque, Scott estaba en el bosque, apenas respirando correctamente, corriendo lo más rápido posible, mientras algunos gruñidos y 3 pares de ojos de hombres lobo se podían ver en la distancia. Mierda, necesito deshacerme de ellos, dijo Scott en un susurro. Corrió unos minutos más antes de encontrar lo que parecía un pequeño escondite. Saltó a un lado y se escondió, luego sacó su inhalador, lo agitó un poco y lo usó. Llevaba corriendo varios minutos. Necesitaba sorprender a los hombres lobo que lo perseguían. Esa sería la única manera de atraparlos. Tras unos segundos, oyó pasos cerca de donde se encontraba. Preparó sus nuevos puños americanos y esperó el momento perfecto. Debe estar por aquí, trata de captar su olor, se escuchó la voz de un joven. ¿Cómo pudo ocultarnos su olor? Deberíamos haberlo atrapado en cuanto lo vimos, dijo una adolescente con cierta irritación en la voz. Es inteligente, no me sorprendería que usara algo para afectar nuestra nariz y barra o nuestra capacidad de olerlo, dijo otra chica que parecía impresionada por sus habilidades. Intentaron seguir su rastro por un rato y luego ambas chicas decidieron mirar a su alrededor, el único que se quedó fue el joven que ahora intentaba inspeccionar el suelo para localizar a Scott. ¿Dónde estás? Se preguntó el hombre antes de oír un ruido detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente y recibió un puñetazo en la cara. Scott usó su nuevo puño americano para golpearlo repetidamente antes de que sus ojos comenzaran a brillar azules y le crecieran colmillos y garras. El hombre recibió varios puñetazos antes de poder bloquear un golpe poderoso, y luego procedió a golpear a Scott en la cara, agarrándolo de la camisa y arrojándolo contra un árbol. Realmente impresionante. Me encuentras con la guardia baja, pero ahora te voy a arrancar la garganta, dijo el hombre lobo mientras caminaba hacia Scott, quien seguía en el suelo. Antes de que el hombre pudiera terminar la frase, Scott se levantó rápidamente, asestándole un uppercut que lo hizo tambalearse hacia atrás. Scott procedió a patearle la parte posterior de la rodilla, haciéndolo caer. Te confías demasiado y bajas la guardia otra vez, dijo Scott con una sonrisa, a punto de apuñalar al hombre lobo, cuando de repente una mujer lo derribó. Ambos rodaron por el suelo unos segundos antes de detenerse. Sobre Scott había una hermosa chica de su misma edad, con ojos brillantes de un amarillo intenso, que le mostraba los colmillos y le lanzaba un gruñido bajo y peligroso. No tienes idea de lo que estoy pensando en esta situación, dijo Scott con una amplia sonrisa en su rostro mientras veía cómo el brillo en los ojos de la chica se desvanecía, su rostro volvía a la normalidad, tenía una pequeña sonrisa y su rostro se sonrojó por las palabras de Scott. No importa lo que pienses, igual pierdes, dijo la chica intentando sonar segura. Scott solo le sonrió y la miró directamente a los ojos, mientras usaba una de sus manos para acariciarle la cara con ternura y llevarle el cabello hasta la parte posterior de la oreja. Contigo sobre mí, no puedo dar esto por perdido, dijo en voz baja. La chica, aún sonrojada, miró a Scott a los ojos antes de acercarse. Justo cuando estaban a punto de besarse, el joven la tomó de la camisa y la apartó de Scott. ¡No! 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 No le hagas eso a mi hermanita, dijo el hombre, primero señalando a su hermana y luego a Scott, con un tono amenazante. Al principio, Scott solo se ríe de la reacción de Derek, pero después de que Derek le fulmine con la mirada, Scott traga saliva con fuerza del miedo. Realmente le tenía mucho más miedo a Derek cuando sobreprotegía a su hermana que a cualquier otro enemigo al que se haya enfrentado. Han pasado casi 4 años desde que Scott regresó del futuro, y muchas cosas ya han cambiado. Por ejemplo, ahora era un buen amigo y aliado de la familia Ale. Es muy cercano a Talia y Matthew. Ambos son como mentores para él, ya que aún no puede hablar de cosas sobrenaturales con su madre. Derek y Laura se han vuelto muy amigos suyos. Aunque ambos son mayores, suelen hacer cosas juntos, como ayudarlo con su práctica de lacrosse. Además, Laura se ha convertido en una especie de mejor amiga. Lo molesta mucho y es muy susceptible con él, pero solo en el buen sentido y nunca tuvo otra intención. También apoya una relación entre él y Cora, y ha declarado constantemente que estaría feliz con que Scott eligiera a cualquier chica como pareja, siempre que fuera una Ale, preferiblemente su hermana menor.
No estábamos haciendo nada, dijo Cora, poniendo los ojos en blanco ante el comportamiento de su hermano. Cruzó los brazos en señal de molestia y frunció el ceño con enojo. Scott le sonrió, haciéndola sonreír. Así como la relación de Scott con los Ales mayores ha cambiado, también ha cambiado con los Ales más jóvenes. Cora, por ejemplo, es la chica de la que Scott se ha enamorado. Como tiene recuerdos de la otra línea temporal, recuerda cómo empezó su relación y todo lo que vivieron juntos, pero ahora conoce a esta nueva y más joven Cora desde hace al menos 4 años, y su sentimiento por ella no ha hecho más que crecer. Claro que Scott y ella se burlaban, eran muy juguetones y Scott era quien, pase lo que pasara, siempre conseguía hacer sonreír a Cora. Pero, por otro lado, no dejaba que las cosas fueran más allá, ya que aún son demasiado jóvenes para empezar algo más serio, al menos Cora, ya que Scott mentalmente es mucho mayor que ella. Cora no intentaría empezar nada sola, ya que no entiende a Scott, está algo confundida, y su hermano solo le dificultaba la comprensión. Sí, claro, como si no pudiera ver nada con mis propios ojos, dijo Derek con irritación. Scott apenas se levantó y empezó a limpiarse el polvo, cuando de repente una chica lo abrazó por el brazo derecho. ¿Sabes? A Derek no le importará que sigamos con lo que hacías con Cora, dijo Emily con una sonrisa y un tono seductor, lo que no sorprendió a ninguno de los presentes. Emily se ha convertido en alguien muy importante para Scott. Era algo tímida cuando se conocieron, pero siempre le ha demostrado cuánto le importa y se le iluminaba la cara al verlo. Cuanto más tiempo pasaban juntos, menos tímida se volvía y más segura se volvía. Con el paso de los años, ha dejado claro a todos que está enamorada de Scott y que no lo dejaría escapar fácilmente. Incluso le robó un beso en su último cumpleaños. Scott se quedó atónito. Emily se sonrojó, Cora frunció el ceño y gruñó peligrosamente, y todos los adultos se rieron de la interacción de los niños. Aún así, era alguien con quien no podía enfadarse. Es una persona encantadora que no se lleva bien con mucha gente, pero si cree que vales la pena, será leal y protegerá a cualquiera que sea importante para ella. Lo aprende gracias a Stiles. Al principio, cuando Emily conoció a Stiles, no le agradaba, e incluso actuaba celosa cada vez que Scott iba a hacer algo con Stiles, pero después de un tiempo, decidió que como Stiles es el mejor amigo de Scott, le gustaría tener una buena relación con él. Hace unos años, por casualidad, un grupo de estudiantes se estaba metiendo con Stiles. Scott no era ni remotamente cercano ya que estaba fuera de Beaconillos con su madre, pero Emily y Cora caminaban cerca de ellas. Una vez que vieron al estudiante meterse con Stiles, las chicas decidieron dar un paso al frente y ayudarlo. Cora se estaba volviendo bastante cercana a él, se han convertido en muy buenas amigas. Emily siempre se mantenía alejada de él, pero cuando la necesitaba, ella era la primera en dar golpes a las personas que se metían con él. Para sorpresa de Cora y Stiles, ella también parecía molesta porque él no les contaba lo que le pasaba cuando Scott no estaba en la ciudad, y le dijo que los amigos siempre son el uno para el otro. Esa es una de las razones por las que Scott vio a Emily con una nueva luz y se convirtió en le tengo más cariño, aunque a veces se vuelve demasiado sobreprotectora. Las cosas definitivamente han cambiado desde la línea de tiempo original, pero Scott no se quejaba. El grupo que originalmente consistía solo de él y Stiles antes de que se convirtiera en un hombre lobo, ahora consta de 4 personas. Scott, Stiles, Cora y Emily. A veces los hermanos mayores de los Ales se unían a ellos, pero la mayoría de las veces eran solo ellos 4. Además, ahora cuenta con el apoyo de toda la familia Ale, que siempre lo cuida y lo ayuda, y para colmo, sus familias parecieron aceptar estos cambios bastante bien. Después del primer año, Melissa estaba muy feliz de ver a su hijo con nuevos amigos. Siempre recibe a Cora, Emily, Laura y Derek con los brazos abiertos y una gran sonrisa. Talia, por su parte, está muy contenta con la forma en que Melissa trata a sus hijos. Siempre hablan de lo genial que es Scott como mamá con ellos. Ambas familias solían hacer cosas juntas con los Stilinski, como una gran cena en la casa Ale. Talia y Melissa pasaban la mayor parte del tiempo hablando y riendo de las cosas de sus hijos. Mateo y el sheriff Stilinski se llevaban muy bien.
Mateo incluso consiguió un trabajo como agente de la ley y trabajaba con el sheriff Stilinski. Incluso Peter se comportaba con normalidad de vez en cuando, como cuando coqueteó con la madre de Scott y salió con ella durante casi 2 años antes de separarse. Al principio, nadie estaba de acuerdo con esto, especialmente Scott y Talia. Pero lo dejaron pasar viendo lo felices que parecían. De hecho, la razón por la que se separaron fue que un día Melissa vio a Peter discutiendo con Scott y la situación se estaba poniendo violenta. La pelea estaba relacionada con algo sobrenatural, así que no podían explicarle lo que le había sucedido a Melissa. Aún así, no terminaron en un estado en el que no pudieran verse ni hablarse. Por esta razón, Peter seguía coqueteando con Melissa de vez en cuando y ella no se quejaba. Creo que es mejor si continuamos practicando, dijo Scott con una sonrisa para exasperación de Emily y alivio de Cora. Pienso lo mismo. Además, a tu padre no le haría feliz saber lo que intentas hacer con Scott, le dijo Derek a Emily con el tono que suele usar para sobreproteger a su hermana, pero menos amenazante y menos peligroso. Derek, por favor, no seas ridículo. A mi papá le gusta mucho Scott y lo considera un miembro de la familia. Estaría encantado si Scott se convirtiera en mi pareja. Incluso me anima a ir por Scott si de verdad me gusta, dijo Emily con un poco de molestia en la voz, pero luego su tono cambió a uno de confianza y una sonrisa victoriosa. ¿Qué? Dijo Cora sorprendida por las palabras de Emily. ¿Estás bromeando? Preguntaron Scott y Derek al mismo tiempo con una expresión similar en sus caras, sorprendidos y un poco asustados. Claro que no bromeo, nunca bromeo cuando se trata de ti, dijo la chica mirando a Scott directamente a los ojos. Scott tragó saliva con fuerza, haciendo que Emily sonriera un poco más e intentó besarlo. Justo en ese momento, Scott recobró el sentido y separó a Emily de él con mucha calma. No, no nos estamos besando, dijo Scott con una voz suave pero firme. ¿Por qué no? ¿No te gusto? Preguntó Emily un poco irritada. Nunca le había gustado la cercanía que tenía su prima con Scott. Sabía que Cora no se arriesgaría con Scott, así que, ¿por qué no podía simplemente aceptarla? Por supuesto que me gustas, pero no de esa manera, dijo Scott con una sonrisa tranquilizadora que solo empeoró las cosas. Bueno, podemos cambiar eso, me aseguraré, dijo Emily con una sonrisa mientras rodeaba el cuello de Scott con sus brazos e intentaba besarlo de nuevo. Esta vez, quien detuvo a Emily fue Cora, muy harta del comportamiento de su primo. Para allá, no quiere besarte. Cálmate un poco, dijo Cora mientras tomaba los brazos de Emily y la alejaba de Scott. No me digas qué hacer, quiero besar a Scott, y sé que él también quiere hacerlo, solo se hace el difícil, dijo Emily con una sonrisa segura, cruzándose de brazos. Cora tenía una expresión seria, Derek solo resopló molesto y caminó junto a Scott. De repente, las chicas empezaron a discutir sobre Scott y por qué Emily no debería ser tan agresiva al atacarlo. Scott, por su parte, estaba muy tranquilo, al menos por fuera, ya que por dentro estaba entrando en pánico. De vez en cuando, esto sucedía y ambas empezaban a discutir por algo, casi siempre relacionado con él. Las chicas continuaron discutiendo mientras Scott y Derek las miraban con expresión cansada. Oh, Dios mío, ¿otra vez? Dijo Laura con un tono cansado e irritado una vez que llegó al lado de Scott. Sí, otra vez, dijo Derek igualmente cansado de esto. ¿Qué hizo Emily esta vez? Preguntó Laura sabiendo que era ella la que se atrevía a hacer cosas que no debía. Ella trató de besar a Scott, dijo Derek. Scott dejó escapar un profundo suspiro. Como en tu fiesta de cumpleaños, jajaja. Laura no pudo evitar la risa que le salió al escuchar lo sucedido, no era una sorpresa, pero siempre la hacía sonreír cuando Scott se sentía incómodo gracias a las peleas entre Cora y Emily. No tiene gracia, dijo Scott con tono cansado. Laura lo miró con una sonrisa de disculpa antes de que se le ocurriera una idea. Bueno, es una pena para ellos, ya que la única que puede tenerte soy yo, dijo Laura, rodeándole el cuello con el brazo y besándolo en la mejilla. De repente, dos gruñidos peligrosos salieron de Emily y Cora, que simplemente dejaron de hablar. Scott comprendió de inmediato por qué Laura lo besaba en la mejilla.
No era la primera vez desde que se habían vuelto tan cercanos, pero ella no lo haría así de la nada, así que ahora todo tenía sentido. Scott le dedicó una sonrisa agradecida a Laura, que fue correspondida. Gracias, L, dijo Scott con una amplia sonrisa. De nada, cachorro, dijo Laura en voz baja y suave, y empezó a alejarse arrastrando a Scott. Al poco rato, Derek, Cora y Emily los siguieron. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Emily un poco irritada por la presencia de Laura. Mamá me dijo que te buscara. Quería decirnos algo, pero quería que estuviéramos todos presentes antes de hablar, dijo Laura con tono aburrido. ¿Eso me incluye a mí?, preguntó Scott sorprendido ganándose una sonrisa de Laura. Eres familia para nosotros, cachorro, dijo ella mientras frotaba la cabeza de Scott y jugueteaba con su cabello. Siguen caminando unos minutos y luego se acercan a la casa de los Ale. Talia quería volver a casa, al igual que el resto de la familia, así que, unos meses después de mudarse al loft, decidió que quería recuperar la casa, solo que esta vez sería una versión mejorada. Han pasado 2 años desde que la familia Ale regresó a la casa. La reconstrucción tardó más de lo previsto. Algo anda mal, dijo Derek sintiendo que había demasiada gente en la casa. ¿Qué pasa?, preguntó Scott con preocupación una vez que notó que Laura y Derek simplemente dejaron de caminar. Cora y Emily parecían confundidas al principio, pero de repente sus rostros se llenaron de realización. Peligro. Hay algo muy peligroso en la casa, dijo Cora. Emily asintió mientras preparaba sus garras. Laura no dijo nada, solo se puso seria, se separó de Scott y caminó para acercarse a la casa. De repente, la pared de la casa se derrumbó y 2 cuerpos salieron volando. Peter y Talia yacían en el suelo, ambos con heridas graves. Mamá, dijeron Laura, Cora y Derek mientras corrían hacia su madre. Scott y Emily también estaban muy preocupados, así que corrieron hacia Talia, pero no dijeron nada. Es bueno saber que tengo a alguien que se preocupa por mí, dijo Peter con dificultad y dolor mientras intentaba ponerse de pie. Scott solo puso los ojos en blanco ante su comentario, pero aún así lo ayudó a ponerse de pie. Tienes que correr. Lo más lejos que puedas. Y nunca mires atrás, dijo Talia apresuradamente mientras se ponía de pie y miraba a sus hijos que estaban sorprendidos por las repentinas palabras de Talia. Qué grosería de tu parte, Talia. Después de que nos tomamos nuestro tiempo para visitarte, sigues sin presentarnos a tus hijos. Y además les das un consejo tonto. Ambos sabemos que ni siquiera saldrán del bosque antes de que los atrapemos, dijo divertido un hombre que salía de la casa Ale por la puerta principal. Laura se tensó al verlo. Scott, por su parte, no se vio afectado por la presencia del hombre, pero sí sorprendido. Deucalion solo tenía una sonrisa divertida. Podía sentir la presencia de 5 jóvenes frente a él, 4 de ellos hombres lobo, pero uno le causó una extraña sensación. Deucalion, no les hagas nada, aún son jóvenes, dijo Talia con tono serio, pero Scott y Laura pudieron captar la pequeña súplica que se escondía en sus palabras. ¿Por qué les haría algo a tus hijos? No quiero hacerles daño, Talia. De hecho, me duele que pienses que les haría algo. Solo quiero conocerlos. Ya conozco a tu hija mayor, Laura, pero nunca tuve la oportunidad de conocer a los otros 2, dijo Deucalion con una sonrisa. No mentía del todo, de verdad no quería hacerles daño. Claro, si ella solo era problemática, se desharía de ellos. Justo cuando terminó de decir eso, Ennis salió del agujero en la pared, cargando a Matthew, completamente golpeado, con un fuerte agarre en su cuello. Kali cayó del techo y los gemelos salieron por la puerta principal. «Papá», exclamó Emily, preparándose para atacar, mostrando sus colmillos y ojos azules. Justo cuando iba a correr hacia Ennis, Laura la detuvo. Laura conocía a Deucalion, Ennis y Kali, así que sabía lo peligrosos que eran. Emily, dijo Matthew luchando por soltarse del agarre de Ennis. Tranquila, si no te matan, dijo Laura con tono serio mientras empujaba a Emily hacia atrás por los hombros. Quítate de mi camino o te mato, dijo Emily con un gruñido peligroso, lista para cortarle la garganta a Laura para diversión de la manada alfa.
Justo cuando estaba a punto de atacar a Laura, Scott la detuvo, la tomó de la mano y le habló en voz baja. Emily, haré que libere a tu papá, confía en mí, ¿de acuerdo? Dijo Scott con voz suave y una sonrisa tranquilizadora. Apretaba la mano de Emily, quien pudo controlar la respiración y relajarse. Emily miró a Scott y solo asintió. Scott, no intentes nada estúpido, dijo Talia con un tono duro que sorprendió a Losale. Ella nunca le había hablado a Scott de esa manera desde entonces. Él hará alguna estupidez, siempre lo hace, dijo Peter con tono serio mientras hablaba con su hermana. Jajaja, ese humano acaba de decir que me obligaría a liberar a este humano, dijo Ennis con una risa burlona. Kali y los gemelos también se rieron del comentario de Scott. Deucalion, por su parte, no se reía, y la única que pareció notarlo fue Talia. Deucalion estaba demasiado concentrado en Scott como para reírse. Podía oír lo que decía Scott y no le hacía ninguna gracia. Scott era prácticamente el único cuyo corazón latía con firmeza, ya que se enfrentaban mutuamente. Las palabras de Scott calmaron a una chica lobo que estaba a punto de estallar. No solo ella, sino también el joven Alex parecieron calmarse al oír su voz y su comentario sobre obligar a Ennis a liberar a Matthew. Además, Talia parecía ponerse extrañamente nerviosa por el comentario de Scott, preocupada por si hacía algo. Y finalmente, la sensación, sentía algo extraño en Scott. Era como si sus instintos, su lobo interior, quisiera advertirle sobre este chico. Déjalo ir, dijo Scott con expresión seria mientras caminaba directamente hacia Ennis. Ennis ni se inmutó, simplemente se rió de Scott. ¿Qué harás si no lo suelto? Dime, humano, dijo Ennis, y antes de que pudiera entender lo que había pasado, Scott le dio un puñetazo en la cara, lo que sorprendentemente le dolió y lo hizo tambalearse hacia atrás, pero aún así no soltó a Matthew. Scott. Sal de aquí, nos encargaremos de ellos. Dijo Talia con los ojos rojos y brillantes. Scott solo la vio, le dedicó una sonrisa tranquilizadora y luego negó con la cabeza. Ennis no estaba contento con el puñetazo, así que intentó cortar a Scott, pero este logró esquivar el ataque y luego volvió a golpear a Ennis. Pequeño, dijo Ennis intentando golpear a Scott. Scott una vez más esquivó el ataque y esta vez sacó su cuchillo y cortó un poco el brazo de Ennis, lo suficiente para hacerlo hacer una mueca de dolor y dejar caer a Matthew que ahora estaba tosiendo y tratando de respirar correctamente. Te digo que lo dejes ir, deberías haberme escuchado, dijo Scott con una sonrisa de confianza. Si hablamos de una pelea de fuerza pura, Scott sabía que no era rival para Ennis, pero también sabía que Ennis no era lo suficientemente rápido. Ahora mismo Derek es más rápido que Ennis, claro, al igual que Derek es más rápido que Ennis, y sigue sin poder vencerlo en una pelea. Pero Scott es diferente. Aunque aún no es un hombre lobo, conoce la forma de pelear de Ennis, sus patrones, sus fortalezas y sus debilidades. Así que, aunque no gane, podría hacerle mucho daño y tenerlo entre la espada y la pared un rato. Ennis no dijo nada más, estaba furioso. Ennis empezó a lanzar puñetazos tras puñetazos a Scott, quien esquivaba con facilidad todo lo que le lanzaban. Deucalion, a su lado, podía sentir y oír toda la pelea. Solo un pensamiento